Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del martes 21 de julio del 2026. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve en el día de ayer y hoy. Y fue que ayer por la mañana me levanté pensando meditando en un texto bíblico que normalmente nosotros, pues, en el argot de la cristiandad, pues, leemos y mencionamos en muchas ocasiones. Y se encuentra en el libro de las Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, cuando Salomón decide construir el templo para Jehová, y que Jehová pues acepta esa estructura, esa intención, esa iniciativa por parte de Salomón, ya que su padre David, pues Dios no le permitió hacer templo para él, aunque él no necesita templo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero le dio la oportunidad a Salomón y Salomón construye este templo con unas especificaciones. Y luego de eso, de que termina Salomón la casa de Jehová y su casa también como rey, se le aparece Jehová a Salomón de noche y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero aquí viene lo interesante, porque comienza el Señor a darle unos detalles, los cuales, pues, cuando nosotros tratamos de interpretar aquí de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a lo que normalmente vemos, pues lo damos como por algo normal o natural. Naturalmente, todo está bajo el control de Dios, porque Él es el que tiene el control de todo, y que la Escritura dice que ni una hoja se mueve sin que Dios no lo permita. Y le dice a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y viendo algunos videos de antaño, logré recopilar información para hace más de 30 años, 31 años, donde un pastor reconocido en esta pequeña isla del Cordero, Puerto Rico, que hizo una invitación a su iglesia, porque en ese momento, que no era verano, tampoco era otoño, sino entre el invierno, y hace la invitación a algo que Dios le dice a Salomón que hiciera. Y era por el hecho de que en aquel entonces, para el 1995, Puerto Rico estaba pues sufriendo una de esas sequías que regularmente ocurren, no seguido, sino en unas temporadas, en unos tiempos que solo Dios conoce el por qué y para qué es que ocurre aquí en esta isla, en este archipiélago antillano. Y estaba pidiéndole al pueblo, a la iglesia, que en ellos hubiera un corazón humillado ante Dios. ¿Por qué? Porque para aquel entonces había esa sequía. Recuerdo cuando en la boda, o antes de la boda, de mi boda, yo con mi esposa Sonia, y eso fue para el 2015, y recuerdo que
también Puerto Rico sufría de una sequía casi extrema o extrema, porque los embalses que están en Puerto Rico, que son más de 5 embalses, estaban ya a un punto crítico. En algunos lugares se veían ciertas estructuras que estaban cubiertas por el agua y ya estaban al descubierto. Y recuerdo que en aquel entonces estaba yo en los preparativos en la casa de mi hermano para la boda que iba a ser en su casa, una casa preciosa que tenía, con un patio hermoso, pero las matas, las plantas estaban muriendo, estaban deteriorándose, estaban deshidratándose por la sequía. Y recuerdo que estaba escuchando yo un cántico que decía: Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Y yo cantando esa alabanza mientras yo manejaba una carretilla para mover unas piedras, en ese sol intenso, porque estaba soleado, no había nubes, y de repente, de los de repente de Dios, comienza a llover en el lugar donde yo estaba. Entiéndase, en el terreno y la casa donde yo estaba. De más está decirle que yo pues me puse a llorar, solté la carretilla y levanté mis manos y empecé a llorar como un niño, a darle gracias a Dios, porque yo miraba a todo mi alrededor y en los alrededores lo que se veía era sol puro. Incluso en la calle y en las casas que estaban frente a la casa y en los otros terrenos tampoco estaba lloviendo, solamente en ese lugar. Y llovió un buen ratito. Y yo comencé a dar gracias a Dios, porque Él mandó la lluvia. ¿Sabes por qué? Porque si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, tal vez los científicos, los que trabajan con el clima, tal vez piensan, los meteorólogos piensan que esto son cosas naturales. Oye, vuelvo y digo, naturalmente Dios tiene el control de todo y Él permite ciertas cosas para que nosotros prestemos nuestra atención. Shema, nuestra atención al Dios de los cielos, al Dios que abre y cierra los cielos para que no llueva o para que llueva. Y luego de eso ayer, pues, mirando que de verdad que estaba seco, leyendo noticias aquí de los rotativos de este país, donde estaban anunciando que ciertos pueblos de esta isla estaban ya dentro del listado de pueblos que estaban en sequía extrema, tanto del noreste como del sur y parte del centro, porque aún un pueblo que está en una de las cumbres más altas de Puerto Rico, ahí también había sequía. Y yo decía: Señor Dios santo, ¿cuándo esto va a caer? Esta lluvia va a caer, porque encima de eso nos ocurre el polvo del Sahara, el polvo ese que viene del África, que constantemente está haciendo daño a la salud de muchas personas. Y también vientos recios, por lo que cuando caía alguna llovizna, una lluvia, se iba rapidísimo y simplemente el agua, la tierra ni siquiera podía beber del agua que estaba cayendo porque se evaporaba rápidamente. Y ayer estaba viendo un video no sé por qué me llegó ese video de ese muchacho aquí en Puerto Rico, conocido como el jíbaro moderno, que no lo sigo en las redes sociales. Tampoco veo que él hable acerca de cosas espirituales o de Dios ni nada de eso. Él habla de cosas de lo que él hace como artesano y demás.
siendo un jibarito del campo. Y esta ocasión me llega este video de este joven que, emocionado por lo que le aconteció, quiso compartirlo, y que pues yo voy a tratar de reducirlo o resumirlo en ciertas palabras. Él oraba al Señor y le pedía que él pues quería tener una confirmación, ya que pues había leído en la Escritura cuando cierta persona pidió confirmación, ¿verdad? Estaba hablando de Gedeón, aunque él no conoce el nombre de la persona que se encuentra en la Escritura cuando le pide confirmación a Dios, ¿verdad? Sobre el rocío y el manto que tenía. Pero él quiso pedirle una confirmación de que Dios le confirmara que él había sido perdonado por Dios. Y como confirmación le pidió que se le apareciera una paloma frente a él, para él saber. También entendiendo que alusivo a cuando se posó una paloma sobre Jesús en el río Jordán cuando fue bautizado, pues tiende la persona a comparar todo esto, de las confirmaciones de algo con las palomas. Y él pidió eso. Y la paloma no llegó. En ese momento no llegó. Y entonces él se acuesta, se levanta nuevamente, y cuando va a acercarse a sus jaulas de gallina y de gallo, se percata que en la jaula de los gallos, no de las gallinas, de los gallos que están entre medio de las jaulas que tenía con gallinas, ahí en medio de sus gallos había una paloma. Y eso a él lo conmovió al punto que tuvo que grabar y dejarle saber que o lo tildan de loco o lo que quieran, pero él dice, Dios sí existe. Claro que Dios existe. Dios es. Porque Dios es que ocurren todas esas cosas. Y él vio que Dios contesta, de que ocurren milagros. Para él era un milagro que hubiera una paloma en medio de sus gallos, y que sus gallos no intentaran hacerle nada a esa palomita, y estaba en el medio, y él seguía mirando y miraba la jaula de las gallinas y decía, ¿por dónde se metió esta paloma para caer en el medio de estos gallos? Y él vio eso como una confirmación de que Dios sí lo había perdonado. Claro está, la Escritura dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así que cuando vemos eso, vemos que Dios se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Y hablando de eso, quiero compartir algo que pues, me llegó y me llamó la atención. Porque hablando del Génesis, hablando de lo que Jesús le dijo a sus discípulos con respecto a su venida, que dijo, más como en los días de Noah, así mismo será la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene de repente, cuando menos las personas lo esperen, porque estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Dios cerró el arca, la puerta, y solamente 8 personas fueron salvas, junto con las especies que Dios quiso preservar. Pero quiero llamar a su atención rápido lo que ocurre antes de este diluvio. Y es que
dice la Escritura que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, de la humanidad, era de continuo solamente el mal. Pero antes de eso, porque, ¿verdad? Dios expresa cierta angustia, cierto dolor por lo que estaba aconteciendo en la tierra y que él vio, ¿verdad? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Antes de eso, la Escritura menciona una genealogía y habla acerca de ciertos hombres que están puestos no por casualidad, sino por causalidad. Y es Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y aquí es que quiero compartir. ¿Por qué? Porque Dios cierra los cielos para que no caiga lluvia. Pero también, y esto tal vez como juicio, para que la persona se humille. Pero también Dios tomó como juicio el abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos y derramar un diluvio como juicio. Pero aquí dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y tenemos a un hombre que caminó con Dios, Enoc. Dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El detalle es que él era de 75 años cuando engendra a Matusalén. Y Matusalén, siendo de 187 años, engendra a Lamec. Y Lamec, de 182 años, engendra un hijo. Y aquí es que viene la historia de Noé, en hebreo Noah. Y dice, verso 29 del capítulo 5 de Génesis, y llamó su nombre Noah, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y aquí, cuando nosotros vemos esto, decimos, espérate, la tierra que Jehová maldijo, quiere decir que hay una unidad entre el capítulo 5 y el capítulo 6, porque la Biblia, primero la Escritura, no en su original no estaba puesta con capítulos y versículos y divisiones, era un solo escrito, pero la continuación o la continuidad entre el capítulo 5 y el capítulo 6 era que ya lo que dice el verso 5, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lamec conocía eso, porque dijo, que llamó su nombre Noah. Y voy aquí a hablar un poco de los significados en hebreo, porque en el español casi nada tiene significado, simplemente tiene un sonido donde expresamos tal vez lo que vemos y lo asociamos, pero en el hebreo todo tiene sus palabras raíces con unos significados que si no logramos entenderlo no podemos entender la escritura. Y
dice que llamó su nombre Noah, Noé en español. Y dice, él, su hijo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Mira, la palabra Noah significa descanso, también consuelo, porque tiene unas raíces que cuando las tratan de llevar, ponen entonces la palabra Noah como un sustantivo a ese significado, consuelo, descanso. Y el Génesis hace una pausa aquí en la genealogía para registrar por qué Noah, se llama como se llama. Su padre Lamec dice este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Y cuando lo leemos esto como un deseo sencillo. Lo va a sacar de este apuro que tenemos aquí a causa de esta maldad del hombre que ha maldecido o ha creado maldición a la tierra a la cual Jehová dice que la va a raer. Un hombre que estaba cansado en un mundo bajo maldición, que nombra a su hijo esperando que llegue ese alivio. Porque dice, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Pero si nosotros escuchamos en el hebreo, vamos a ver algo que sale a la superficie de estas expresiones del padre de Noé, Lamec. Y que el nombre Noah, viene dentro de esta raíz, Noah, que significa descansar. Sin embargo, la palabra que Lamec usa para explicar el nombre, porque dice, se llamará Noé, y dice, nos aliviará. Y la palabra que usa para explicar el nombre de su hijo Noah, que significa descansar, es completamente distinta. Dice, él nos aliviará, y que en el hebreo es Yenahamenu, que viene de una palabra raíz, que significa o que dice o que expresa Naham, que significa consolar, confortar, pero también arrepentirse. Quiero que presten atención, porque son varias palabras dentro de una sola. Son dos raíces distintas que suenan como si fueran parientes. Noah, la palabra raíz de Noah, y Naham, que es él nos aliviará, de esa palabra aliviar, pero no son la misma palabra. Dice que Lamec explica el nombre de su hijo usando una palabra que no es la raíz del nombre. En hebreo, esto es algo inconfundible. En el español nos tiende a confundir, pero en el hebreo no. Es un juego que está deliberadamente expuesto. Un padre aferrándose a una palabra que suena muy bien, porque su corazón está puesto en el descanso, en el consuelo. Pero la traducción discretamente repara esa costura, mientras que el hebreo la deja a la vista, y esa costura expuesta es precisamente la clave, porque la misma palabra se vuelve oscura en sí. Mantengamos en mente esa palabra, Naham, es la palabra que Lamec eligió. Y sigamos unos versículos más adelante, hasta la frase que pone en marcha el asunto del diluvio,
cuando dice Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Se arrepintió Jehová. Se arrepintió es lo que se conoce en el hebreo expresado como vayinahem. Vayinahem, se arrepintió. La misma raíz que Lamec usó para el consuelo que anhelaba, es ahora la palabra para el dolor, para el pesar de parte de Dios sobre un mundo que él había hecho y que se había corrompido y que su maldad era mucha en la tierra. Lamec soñó que su hijo traería, en el hebreo, Naham, consuelo. Esto viene de también, hay un profeta que también utiliza esa misma palabra raíz como nombre, Nahum, que significa consuelo. Naham, consolar, Nahum, consuelo. De también la palabra que da a un territorio en Israel, en el área de Judá, y del cual pues Jesús concentró su ministerio casi siempre en ese lugar, porque lo frecuentaba comúnmente, corrientemente, muy seguido. La palabra de la ciudad o de esa región, Capernaum o Cafarnaum, que significa casa de consuelo. Y tenemos esta palabra raíz, Naham, consuelo. El texto responde con Naham como quebranto. Una sola palabra hebrea era una tensión entre la esperanza de un padre, Lamec, y la tristeza de Dios, que también la vemos con el diluvio, el juicio de Dios, el diluvio como estando en un espacio entre esas dos palabras, consuelo y tristeza. Cuando nosotros vemos estas traducciones al español, no nos permite escuchar, no nos permite ver las dos traducciones o las dos palabras a la vez. ¿Por qué? Porque cuando leemos aliviar en un versículo, ¿verdad? Lo vemos que dice en uno aliviar, aliviará, y en el otro dice se arrepintió. Sin embargo, en el hebreo está escrito de la misma forma, bajo la misma raíz, Naham. Por lo que estoy llevando a cabo con esto es de que hay una unión entre el quebranto, la tristeza de Dios con la esperanza de un padre. Y aquí es donde la historia entonces da un giro y vemos a Lamec sin saberlo que habla con más verdad de la que él mismo podía comprender, porque no sabía los designios de Dios, que iba a destruir la tierra con agua, porque eso se lo reveló Dios a Noé. Este padre en Lamec, él se aferró su esperanza al Naham, que es consuelo. Pero el nombre que le da a su hijo, aunque él se aferró al consuelo, le da por nombre Noah, el cual viene de otra palabra raíz, Nuah, que es descanso, descansar. Fíjese que no es lo mismo. No es lo mismo decir consuelo que descanso, aunque puedas tener lo mismo. En el consuelo obtienes descanso.
Y después de que las aguas hicieron su obra, el texto en la escritura vuelve a esa raíz, una raíz, pero con una misericordia silenciosa. Dice, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Capítulo 8, verso 4. Y reposó el arca en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. La misma palabra raíz que el nombre de Noah significa, el niño llamado descanso, se convierte en el hombre por el cual Dios utiliza como medio para que el mundo vuelva a descansar. El consuelo que Lamec suplicó no llegó como él lo había pensado, como lo había imaginado. Llegó con el nombre que siempre prometió, lo que ese nombre prometía, sino que era descanso, no alivio, sino descanso, no consuelo, sino descanso. Y dice que el arca reposó, Naham, reposó, descansó sobre los montes de Ararat. Aquí lo que estamos viendo es que Dios promete un descanso, no sobre una estructura, sino de aquel al cual dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Con esto pues quiero dejarles saber que en medio de esta sequía aquí en Puerto Rico, en el día de ayer yo intenté grabar y no pude, por alguna razón no pude. Sin embargo, sí grabé, sí hablé, pero no grabó nada. Hubo expresiones por parte mía, en el cual pues oré al Señor, invitando a orar al Señor en arrepentimiento por esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Segunda de Crónicas, aquí vamos a ver que el descanso y el consuelo va a venir a consecuencia de una actitud ante Dios por parte de nosotros. Y fue lo que el Señor le dijo a Salomón. Porque yo me preguntaba con este verso en el día de ayer, ¿cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. ¿Cuál pueblo? Porque Dios le dice, si se humillare mi pueblo, ¿cuál pueblo? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren, se convirtieren, se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. De la misma manera que este jovencito, el jíbaro moderno, no se le presentó la paloma en el momento que lo estaba pidiendo cuando oraba para confirmación de si había sido perdonado. De esa misma manera, en el día de ayer no hubo ni una gota de agua. Sin embargo, esta mañana cuando nos levantamos, recibimos de parte del Señor el espectáculo de el cielo ennegrecido con nubes
lloviendo y que la tierra ha podido saciar su sed. Oye, el predicador, el autor al libro de Eclesiastés, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Por lo que el consejo, la amonestación por parte del escritor al Eclesiastés, el predicador, en esta hora lo que nos está diciendo es que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por lo que termino diciendo lo que le dijo Dios a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, gracias por este rato hermoso. Compartir tu palabra es un deleite. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que tus sacrificios son el espíritu quebrantado, y venimos en quebranto, venimos clamando a ti, pidiéndote perdón, no solamente por nuestros pecados personales, sino también pidiéndote por los pecados de este pueblo, Señor, que sigue derramándose en pos de otros, en pos, Señor, de otros dioses y no en pos tuya, ignorando tu llamado, Señor, y por el cual yo te pido perdón por ellos, Señor, por este pueblo, por esta isla llamada por tus hijos como la isla del Cordero. Pero también agradeciéndote por tu consuelo, por tu descanso, por tu reposo, por tu Nuach, por tu Naham, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ese arca que preparaste tú, como dice en tu palabra, que de tal manera tú amaste al mundo y diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esta lluvia, Señor, porque se abrieron los cielos y ha derramado lluvia para que pueda saciarse esa tierra, Señor. Que no cese esta lluvia, Señor, y que esta isla pueda ver tu mano obrando en justicia para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Padre. Todo esto te lo he presentado dándote la gloria y la honra en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Pero recuerden una cosa:
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Shalom.